Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Joel de Paz Pérez y en esta ocasión me toca presentarte el tema, leer nuestros escritos para expresar nuestras ideas. Te invito a ver la siguiente imagen en la cual viene el ámbito al que pertenece este trabajo, este proyecto del día de hoy. Ámbito de literatura, su práctica social, intercambio de experiencias de lectura, su aprendizaje esperado. Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares. Muy bien. Ahora sí, antes de iniciar me gustaría recomendarte que utilices tu libreta, un lapicero, puedes utilizar también plumones, unas reglas, porque vas a elaborar unas tablas, tabla de doble entrada, alguna anotación que necesites para que posteriormente puedas revisarlo con mayor facilidad. Bien, pero antes de iniciar el tema en sí, me gustaría contarte algo de algunos acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Como podemos ver en la primera imagen que te presento, Martin Luther King. ¿Qué hizo Martin Luther King? Un 28 de agosto de 1963, Martin Luther King hizo una exposición ante 200,000 personas durante 16 minutos. En esta exposición, en este diálogo que tuvo entre muchas personas, él dio a entender que luchaba por los derechos de la igualdad entre las personas de raza blanca y las personas de raza negra. ¿Sí? A partir de aquí hizo un cambio que revolucionó todos los Estados Unidos, en especial en esta ciudad, en Washington, D.C. Ahora, ¿qué te parece si observamos la siguiente imagen? En la cual el festival que se lleva a cabo de poesía en Medellín, Colombia, esta se realiza durante 70 días y empezó a realizarse en 1961. Entonces, imagínate abarrotado todo un teatro, espacios libres, teatros a la vía pública, en donde prácticamente los colombianos se unen en una sola voz. Abarrotan sus calles de voces de poetas, eh, considerando que Colombia ha sufrido muchas guerras y muchos conflictos armados que los han orillado pues, prácticamente a un destierro social. Este evento tiene el fin pues, de recuperar eso, de encontrar un antídoto, y para ello aplican la poesía. Muy bien, ahora quiero que observes la siguiente imagen. Quiero contarte de Malala Yousafzai. ¿Quién es ella? Es una joven que actualmente tiene 24 años, pero en el año 2013 ella expuso en la Asamblea de las Naciones Unidas y abogó por los derechos de la educación sobre las niñas. Quiero contarte un poquito sobre ello porque en el 2013 pues, fue prácticamente su exposición ante esta organización. Y posteriormente, en el 2014, ella recibe el Premio Nobel de la Paz, digamos que persona más joven en recibir un reconocimiento como esto. Malala Yousafzai tuvo pues, que enfrentarse ante los talibanes que en esa época, en el año 2008, invadió su territorio y prácticamente vino a destruir las escuelas y no permitirle la educación a las niñas. Entonces, Malala lo que hizo fue trabajar con la BBC de Londres para poder continuar esta lucha, y al final de cuentas sí tuvo una agresión por parte de este grupo opresor, recibió 3 impactos de bala, uno en el hombro, 2 en la cabeza, que casi la pone en peligro, pero que sin embargo su voluntad la sacó adelante. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Qué pasaría si realmente tanto Martin Luther King como Malala Yousafzai no hubieran expuesto sus ideas? ¿Qué hubiera pasado o qué sucedería si en Medellín, Colombia, no se llevara a cabo este festival de poesía internacional? ¿Sí? Cada uno de estos propósitos, cada una de estas exposiciones tienen un fin determinado. Y prácticamente cuando llegan a esas personas, cuando el propósito se cumple, es cuando realmente muchas personas logran escuchar estas ideas. Entonces, este proyecto se trata de esto. Este trabajo va encaminado precisamente a que tú seas el vocero de tus propias ideas y que a través de esas ideas logres expresarte, y aparte de ir desarrollando esta habilidad,
entonces lograrás contigo mismo una superación personal que te va a ayudar mucho más adelante. Pero antes de esto, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Qué espero aprender en esta práctica? ¿Puedo relacionar esta práctica con mi vida cotidiana? ¿Me atrae llevar a cabo esta práctica? Pues bien, yo sé que a lo largo de la vida escolar que has tenido todos estos años en la escuela y en este caso a la distancia, sé que a través de todos estos esfuerzos que has hecho, los escritos que has realizado, ya sea para informar, para buscar de alguna forma dar a entender un tema, comprender o expresar tus ideas, sentimientos u opiniones, sé que a través de estos escritos te ayudan a comprender un poco más sobre ellos. Sé que aprendes un poco más, sé que llevas a cabo ese esfuerzo por determinar ciertos temas y aparte de ello, el simple hecho de darlos a conocer a tus compañeros, amigos, amistades, les estás compartiendo ese conocimiento que tú estás adquiriendo en ese momento y por lo tanto estás contribuyendo al crecimiento de nuestra cultura. Pues bien, ¿de qué te va a servir todo esto? Pues de mucho. A lo largo de la vida en sociedad te vas a tener que enfrentar en un momento en hablar en público. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues simplemente es de lo que estás haciendo ahorita en la escuela, que es en el lugar indicado, el lugar ideal. En este caso lo puedes hacer a través de las salas virtuales, pero que compartas esos textos que de preferencia han sido los más, temas que más te han llamado la atención, te van a ayudar a compartir, te van a ayudar a desarrollar estas habilidades poco a poco. Recuerda que la práctica hace al maestro. Entonces, esta actividad va encaminada hacia ello, a que tú vayas creciendo poco a poco, que tú desarrolles esta habilidad. Por lo tanto, ahora vamos a recordar qué es lo que has hecho, qué es lo que has presentado a lo largo de tu vida escolar. Sí. Observemos la siguiente tabla en la cual vienen unos aspectos a considerar, pero tenemos ahí dos columnas posteriores en la que se marca primero mi mejor experiencia y la segunda mi peor experiencia. Observemos el primer punto. Tipo de texto. Aquí viene el informativo, literario, argumentativo, instructivo. Hay muchos más, pero estos son los más básicos que podemos utilizar para poder desarrollar nuestro trabajo. Hagamos de cuenta que vamos a trabajar con algo llamado mi autobiografía, que es creo que uno de los trabajos que más realizamos en las escuelas casi al término de cada uno de los ciclos escolares. Hagamos de cuenta que ponemos aquí originalmente el propósito de mi escrito. O sea, mi autobiografía era para darme a entender, dar a conocer la historia de mi vida. Siguiente punto, lo escribí pensando que sería por mis compañeros de clase, mis amigos, mis familiares. En el siguiente punto dice, mi proceso de escritura fue ¿por qué? En este proceso yo tengo que describir cómo fue, cómo me enfrenté a estructurar cada uno de los párrafos, cada una de las ideas, cómo las fui hilando. ¿Sí? En el siguiente punto, lo más complicado al escribir este texto fue, pero lo solucioné así. Entonces, sí nos enfrentamos a veces a estas limitantes de irnos, que se nos acaban las ideas o que no hilamos, que no hay coherencia con lo que escribo, pero siempre es bueno ponerlo en práctica. No importa si lo hacemos mal en un principio, porque ustedes creen que pues Roma no se hizo en un solo día, hubo un proceso de construcción, entonces así es la escritura también, poco a poco. En el siguiente punto, lo más satisfactorio al escribir este texto fue, ¿por qué? Pues aquí hay una parte muy esencial, porque cuando tú quieres dar a conocer algo que te interesa, pues obviamente vas a cumplir con ese fin, ese propósito que es darlo a conocer. En el siguiente punto, la respuesta que obtuve de mis lectores fue, aquí hay algo muy interesante, cuando es una autobiografía y yo conozco lo que un compañero me quiere dar, pues prácticamente, y valga la redundancia, conocer de él y de mi parte igual, existe algo que se llama conexión. ¿Sí? Entonces, actualmente ya hay otras formas de dar a entender o dar a conocer nuestras
nuestra forma de vida, cómo la pasamos, ¿sí? Y sí, son las redes sociales. Muy bien. Y como último punto, la lección que aprendí al escribir este texto es que, bien, aquí tengo que mencionar que realmente tengo que expresar lo que realmente aprendí a través del desarrollo de esta actividad. Muy bien, ahora pasamos. Yo sé que eh, normalmente las experiencias que tenemos a través de una lectura en público, en un principio pueden ser frustrantes y no salen los resultados como los esperamos, pero no te preocupes, a través de este ejercicio, día con día, actividad tras actividad, lectura tras lectura, sé que voy a llegar a un punto en el cual yo pueda dominar. Por eso es muy importante decir aquí que empecemos a conocernos a nosotros mismos y que precisamente en esa práctica falla y lo que vaya yo obteniendo, voy a ir creciendo como tal, ¿sí? Posiblemente en las escuelas o en este caso a través de las salas virtuales, no nos pongamos pues tan nerviosos, ¿sí? Pero aquí te voy a dar unas preguntas que te puedes hacer para que tú puedas entrar en esta dinámica. Bien, considera lo siguiente: ¿qué debes tener presente en el momento de estar frente a la audiencia para presentar tu texto? Y lo segundo, ¿cómo debes de prepararte para ello? ¿Sí? Esto, como yo les dije, es un proceso y tienes que tener en cuenta algo muy importante, que es precisamente dominar el tema del que vayas a hablar, el encontrar una estrategia en la cual puedas hilar tus ideas y darles esa secuencia. Sobre todo, la seguridad siempre va a venir en ese conocimiento del tema, en ese dominio y cómo tú puedas hilar esas ideas. Te recomiendo que lo practiques en casa, frente al espejo, obsérvate cómo te ves, cómo realmente puedes reaccionar ante tal ejercicio y posteriormente llévalo a la práctica, ¿sí? Vamos ahora a conocer algo muy importante. Yo sé que las estructuras de los textos hay de diversa índole, pero vamos a trabajar sobre 4. Te presento la siguiente imagen, la cual tú vas a poder observar los tipos de textos según su propósito. Como primera parte tenemos a los textos informativos. Su objetivo es dar a conocer un tema de manera objetiva. Su utilidad, compartir conocimientos. Su uso del lenguaje es denotativo y sus ejemplos son monografía, nota periodística. Pasemos a los literarios. El objetivo de estos textos es crear realidades e imágenes con palabras. Su utilidad, despertar la imaginación y la reflexión. El uso del lenguaje es enteramente emotivo y artístico. Ejemplos puede ser el cuento, la novela, la obra de teatro o el poema. Bien, pasamos a los argumentativos. Su objetivo es demostrar o refutar una hipótesis. Esto es importante. La utilidad, convencer a los demás. Y aquí viene el uso del lenguaje que es persuasivo. ¿Sale? Esta persuasión siempre va dirigida al convencimiento de las personas de lo que yo digo, pero con base en un argumento sólido. Sus ejemplos: artículos de opinión, anuncio publicitario, ensayo. Y por último, revisemos los instructivos. Objetivo: describir procedimientos. Su utilidad: guiar la acción de los lectores. El uso del lenguaje es denotativo. Y ejemplos: los manuales o los recetarios. Pues bien, vamos a llevar a la práctica entonces esta lectura. Me gustaría que pusieras atención en lo siguiente: instrucciones para llorar. Te voy a presentar unos textos breves para que tú lleves a la práctica el análisis de qué tipos de textos corresponden los que te voy a presentar. El primero, instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con paralela y torpeza semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en la contracción general del rostro y un sonido espasmódico, acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos, al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirige la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de crecer en el mundo exterior,
piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con de toro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. ¿Qué te pareció este texto? Interesante, ¿verdad? Ahora pasemos al siguiente. Texto número 2. Instrucciones para jugar palabras cruzadas. Palabras cruzadas es un juego entre hasta 4 jugadores. Consiste en formar sobre el tablero palabras que se crucen entre sí, igual que en los crucigramas, haciendo uso de fichas marcadas con una letra y un número y su valor. Los jugadores deben conseguir la mayor puntuación posible utilizando sus fichas con habilidad, es decir, colocándolas de manera que obtengan el mayor puntaje de los valores de las fichas. Reglas del juego. Cada jugador toma 7 fichas sin ver las letras y las coloca en su atril. Utilizando solo esas fichas, debe formar palabras a ir colocándolas por turno en el tablero. Las palabras deben poder leerse únicamente de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. No se permiten abreviaturas, nombres propios ni palabras en otro idioma. El primer tirador está obligado a poner una de las letras que forma su palabra en la casilla central. Los jugadores pueden reemplazar todas o cualquier cantidad de fichas que quieran de su atril. Se deben descartar cara abajo y se debe tomar la misma cantidad sin ver qué letra se trata. Esto equivale a un turno. Un jugador puede optar por pasar su turno, sea que tenga las fichas necesarias para crear una o varias palabras o no. Ese es nuestro texto número 2. Ahora, pasamos al texto número 3. Adolescencia, una brecha neurológica. Cualquier persona que tenga trato con adolescentes muchas veces los considera irresponsables debido a que con frecuencia caen en situaciones de riesgo ante el alcohol, las drogas, el sexo o el exceso de velocidad, sin medir las consecuencias. Los padres suelen regañarlos con frases como ¿no piensas? O ¿qué tienes en el cerebro? Neurólogos interesados en conocer qué sucede en el cerebro de un adolescente cuando tiene que tomar una decisión hicieron el siguiente experimento con un grupo de voluntarios que incluía adolescentes y adultos, al mismo tiempo que se visualizaba imágenes de caras, algunas con expresión risueña y alegre y otras con expresión neutra. Cada vez que aparecía una cara de la expresión neutra debían de apretar un botón. Mientras que los adultos oprimieron el botón en forma correcta, la mayoría de las veces los adolescentes sentían el impulso de oprimirlo cuando veían la cara alegre. Les costaba más. Las imágenes de la actividad cerebral en los adultos mostraron una interconexión entre 2 regiones del cerebro, el cuerpo estriado ventral, que tiene a actuar hacia aquello que da placer y recompensa, y el giro frontal inferior, que mide las consecuencias de corto y largo plazos. En los adolescentes, esta interconexión entre las 2 zonas, no está bien establecida y el impulso hacia lo placentero no está regulado por la capacidad de razonamiento del giro frontal. Esta brecha irá desapareciendo a medida que la maduración cerebral establezca las conexiones entre ambas zonas. Muy bien. Ahora pasamos al último texto. Curso taller prohibido discriminar. Uno de los principales males que aquejan a las sociedades contemporáneas es la discriminación. Se trata de un fenómeno histórico que está estrechamente ligado a desarrollarse física y moralmente de acuerdo con sus capacidades. Sin embargo, las prácticas discriminatorias no solo se ejercen contra los grupos más vulnerados de nuestra sociedad, también se encuentran presentes, aunque de manera más fina y sutil, entre los sectores económicos y políticos más poderosos del país. En este sentido, combatir la discriminación implica no solo la transformación de las condiciones estructurales, que son de desigualdad e injusticia, sino también un compromiso con la modificación de las pautas culturales y sociales basadas en los prejuicios y la intolerancia. En su obra La democracia en América, el teórico de la política Alexis de Tocqueville sostiene que el éxito de las reglas y los principios de un gobierno democrático en sociedad depende en gran medida de que la ciudadanía se encuentre culturalmente preparada para recibirlos. De nada sirve que en una sociedad se instalen instituciones de corte democrático si la ciudadanía no cuenta con la educación necesaria para desarrollarlas e incluso mejorarlas. Muy bien.
Pues ya tenemos nuestros 4 textos. Vamos a hacer un breve ejercicio y quiero que hagas una remembranza, recordar sobre la tabla. ¿Te acuerdas cuáles son los tipos de textos que vimos en la tabla anterior? Muy bien. Vamos entonces a identificar a qué tipos de textos corresponden de acuerdo al orden presentado. El primero, quiero que observes el primero, que es instrucciones para llorar. En instrucciones para llorar, dime, ¿a qué tipo de texto corresponde? Muy bien, perfecto. Tú sí sabes. Literarios. En el texto número 2, donde dice instrucciones para jugar palabras cruzadas. Muy bien, estás muy atento al desarrollo de esta clase. Son textos instructivos. En el tercero, adolescencia, una brecha neurológica. ¿A qué texto correspondería? Muy bien, perfecto, son textos argumentativos. Pretenden convencer. El último, curso, taller prohibido, discriminar. ¿A cuál corresponde este texto? Excelente, muy bien, estás muy atento a lo que vamos haciendo. Bien, son textos informativos. Perfecto, estamos en orden. Entonces te invito a que realmente cuando termine pues, esta exposición, recuerda que este programa lo puedes detener, le puedes poner una pausa para que lleves el ritmo que tú desees llevar. Bien, ahora pongamos en práctica la lectura. Para ello te voy a recomendar lo siguiente. Primero, elementos que debes de tener en cuenta para realizar la lectura. Uno, primero, determina si el público estará conformado por solo tus compañeros. En este caso, si estás en casa, pues tus papás, considéralos familiares o amigos. En este caso, ¿verdad? Si se incluirá alguna persona ajena al grupo, pues tienes que también asentarlo, tienes que determinar quiénes son los que pueden participar en este ejercicio. Número 2, organiza los temas mediante una lista. Si estás con tus compañeros, pues obviamente tienen que hacer una lista, quién va a empezar, de acuerdo al tema, de acuerdo a la asignatura o al tipo de texto que vayan a decir cada uno de ustedes. Y punto número 3, determina el tiempo que emplearás para la lectura. Recuerda que tiene que ver con la extensión de este mismo. Por ejemplo, un texto que abarca 3 o 4 cuartillas puede ocupar hasta 5 minutos. Muy bien, pues ahora vamos finalizando nuestra sesión, pero antes de esto me gustaría hacer una reflexión realmente de qué te puede servir todo esto que estamos haciendo. ¿Sí? Los textos son construcciones que hacemos para expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, y que a través de esto la historia de la humanidad puede tener una variante muy fuerte. ¿Sí? Pueden haber cambios radicales que es precisamente un sesgo que puede causar, ya sea para bien o en sus casos contrarios, pues para mal. Pero en este caso la escritura siempre ha sido algo que ha impulsado a nuestra humanidad a crecer, a evolucionar en todos los sentidos. Para ello quiero que realices una autoevaluación con estos textos que de preferencia tú has escogido de acuerdo al dominio, de acuerdo a tu perfeccionamiento en ellos, pero acuérdate también que cuando tú eliges un texto, elígelo por, ya sea por el grado de complejidad, ¿sí? Ya sea que tú domines el tema. Acuérdate que pueden salirnos bien los textos o no nos pueden salir tan bien, pero eso realmente pues no te debe de agobiar. Aquí lo interesante es que cuando agarres tus textos que ya has escrito, los vuelvas a releer, y esta práctica constante te va a ayudar a servir a desarrollar esta habilidad. Primero, te presento esta autoevaluación que seguramente tu maestro te puede ayudar a complementar, pero sin embargo te puede ayudar a ti a saber por qué los motivos que yo estoy seleccionando sobre este texto que quiero presentar. En primer punto, solamente es necesario, si lo requiere tu maestro, ponerle nombre, grado, grupo, por cuestiones organizativas. En el segundo punto, sé que
lleva un tema, sé que hay un tipo de texto, en este caso lo estamos presentando como una monografía, pero en el siguiente punto, en el color azul, es donde debes de especificar las condiciones en que redactaste tu texto. Primero, dice, en primero y secundaria para la asignatura de español lo hice, ¿no? Entonces tenía un propósito. Como tercer punto, debo de explicar esos motivos que son plenamente personales. Lo elegí porque fue un texto que me tomó mucho tiempo escribir, pero que disfruté mucho al hacer la investigación. Esto es importante. Y por último, quiero leerlo en público. ¿Por qué? Aquí es una parte fundamental. A partir de la información que llegué a mis propias conclusiones, y la maestra de primer grado me dijo que mi punto de vista era original y de muy buena investigación. Por eso considero que vale la pena darlo a conocer. Muy bien. Este como elemento de revisión está súper bien y lo podemos hilar con lo que vayamos haciendo. Recuerda que la práctica que tú realices constantemente te va a ayudar a perfeccionar esta habilidad. Sigamos adelante entonces, continuemos, llévalo, ponlo en práctica con tu maestro, pero es momento de hacer algo muy importante. Recapitulemos. Como primer punto, ¿qué es lo que vimos en esta sesión? Primero, conocimos algunos datos sobre personajes y eventos que han propiciado un cambio en nuestra sociedad a partir de la lectura de sus ideas. Y esto es muy importante porque a partir de ese momento pues hubo un cambio radical en cualquier contexto que se haya vertido. Como segundo punto, reconocimos la función del desarrollo de estabilidad en la vida cotidiana y sí, tiene mucha utilidad. Como tercer punto, conocimos precisamente o reconocimos los tipos de textos y realizamos un ejercicio para cimentar nuestros conocimientos sobre ellos, que es muy importante la práctica. Y por último, reflexionamos sobre los motivos que nos llevan a seleccionar los textos para compartir. Muy bien. Pues es momento de cerrarle, darle la página, darle la vuelta a esta página. Me da mucho gusto haber trabajado contigo. Sigue esforzándote día con día. Estos temas te pueden llevar a perfeccionar muchas habilidades, aparte de la lectura, la hilación de tus ideas. Recuerda que la lectura nos lleva a estimular nuestra imaginación y prácticamente también te ayuda a que expreses tus ideas con claridad, con coherencia, dándote a entender qué es lo más importante. Me da mucho gusto platicar contigo. Mi nombre es Joel de Paz Pérez y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego y muchas gracias.